Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablamos de los libros y las personas que los leen y que los escriben. Y por suerte para todos vosotros y vosotras, hoy no estoy sola, sino que me acompaña el rey Fernando, Muy buenas. En realidad soy el rey Alfonso. O el sea, soy primer rey que hace un podcast literario. Sí. Es la primera vez además que hacemos el podcast en YouTube, porque con barba ya lo había hecho en el 2019, pero que se me viera es la primera vez. Porque en el episodio pasado iba con poca barba, ¿verdad? No me acuerdo. No, no me suena que tuvieras barba en el episodio pasado. Igual Ostras. pero no me acuerdo, ¿eh? Pues a ver, aquí estoy deseando quitármela. Yo de verdad os aseguro que no sé cómo la gente puede llevar barbas. A mí me resulta súper incómoda, súper desagradable. Pero, en fin, por razones del guión, o sea, yo me desnudo y me dejo barba cuando lo exige el guión, y el guión exigía que me dejara barba, y por eso llevo barba. Que Yo nunca llevo barba por eso, por lo incómoda que es. es verdad. que yo iba a decir que tú eres la mujer mecánica. Yo soy el rey Alfonso y tú eres la mujer mecánica. Porque estás siempre de talleres, ¿no? Últimamente. Sí, voy de taller en taller. ¿No de taller en taller? Sí, ¿Tienes y no sé, alguna y avería? como el título, hay un libro que me encanta el título, pero que ahora no sé exactamente qué es. Hace tiempo que vengo al taller y no me acuerdo para qué o algo así. No es exacto el título, pero me encanta y algún día lo leeré, solo por su título. Bueno, pues vamos por el episodio 30 ya, correspondiente al mes de junio de 2021. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué oferta tenemos para hoy? Pues para hoy tenemos, como siempre, nuestras maravillosas desnoticias del pasado. Nos vamos a contar el libro Eco de Carlos Frontera. Vamos a hacer eso de Eco Eco, a ver si nos devuelve algo. Tenemos el libro de reclamaciones con Daniel Monedero y sus libros Manual de jardinería para gente sin jardín y volar a casa. En la reseña borgiana os voy a hablar de un libro escrito de alguna manera en la Guerra Fría que se llama Un espía en Iowa. Uh-huh. Y en el oído por ahí Fernando nos va a hablar de mangas. Sí, otra Otra vez. vez, otra vez. Ahora Fernando se nos ha aficionado al manga, tenemos que decirlo. Bueno, pues si te parece, para ir dado que... Empezamos. Vamos a empezar porque hemos tenido el libro de reclamaciones con Daniel Monedero, que es bastante extenso, y para no, en fin, para abreviar el resto vamos a empezar ya. Si te parece, con las desnoticias, ¿qué me puedes contar, Ana? Pues mira, te voy a contar, te voy a hablar de los matsés. ¿Te suenan? Uh-huh. No, no sé quién son. Bueno, pues son una tribu amazónica cuya educación les obliga a especificar siempre que usan un verbo cómo han llegado a conocer lo que están afirmando. Usan formas verbales diferentes en función de si informan a partir de una experiencia directa, que vio algo o alguien pasando ante sus ojos, de algo inferido a partir de evidencia, vio huellas en la arena, lo que en derecho penal llamamos indicios, de conjetura, la gente siempre pasa por aquí a esta hora del día, o de habladurías, tu vecino te dijo que había visto pasar a alguien. Uh-huh. Sí. Si se informa de una declaración con la forma de evidencia incorrecta, se considera una mentira. Es Así, que... sí, dime. No, te iba a decir que en realidad es verdad, es una mentira. Si tú dices, he visto a mi vecino y en realidad no has visto a tu vecino, sino que crees que tu vecino ha pasado, o en fin, pues en realidad estás mintiendo, sí. La verdad es que es interesante porque es un poco como el primo del primo, ¿no? Me lo dijo Uh-huh. el primo del primo. Bueno, pues muchas veces esas cosas las consideramos un poco leyenda urbana cuando no sabemos quién es quién nos las ha traído, ¿no? Pues aquí Uh-huh. se ve que se lo toman más a rajatabla. Uh-huh. Por consiguiente, si le preguntas a un hombre matsé cuántas esposas tiene, si no las tiene delante, deberá responder algo parecido a había una la última vez que lo comprobé. Yo no sé cuántas esposas tienen los matsés, esa es otra cosa, que a lo mejor tienen varias, pero como no lo saben tampoco seguro, pues No lo pueden afirmar categóricamente si no las tienen delante. claro, puede decir estas tres son mis esposas o... Los matsés residen en el Perú y Brasil y actualmente son una población de entre 2 y 3.000 personas. Vamos, son unos cuantos. O sea Que yo que que estoy pensando que lo que no tendrán serán concejales. Porque no has oído la expresión esa de miente como un concejal. Pues no tendrán concejales porque un político, desde y luego, o sea,
Los Tampoco políticos, tendrán ayuntamiento. claro, que los políticos, pues eso, se saltan todas esas normas, dan por como evidencias cosas que les han contado, que son inferidas, o sea, estarían mintiendo siempre, vamos, como de hecho hacen habitualmente. Sí. Pues esa es la desnoticia que te cuento. Y eso tú sueles hacerlo, vamos, yo creo, yo soy muy o sea, el pasar de, ¿cómo diríamos? El contar como experiencia directa lo que decías tú, una habladuría, ¿no? Que muchas veces siempre decimos, pues yo conozco a alguien que encontró una serpiente en el cuarto de baño. Y es mentira, nunca conoces a nadie. No, yo no, es que además yo tengo problemas serios para mentir. Y bueno, para mentir cuando yo me doy cuenta que estoy mintiendo, porque todos mentimos sin darnos cuenta, ¿no? Porque nos mentimos a nosotros mismos. Pero también me pasa que si digo una frase que la ha dicho alguien, tengo que citar a esa persona. O sea, soy muy, muy así en eso. No puedo, o sea, no puedo mentir de manera consciente porque lo paso mal. Ya. Que, pues nada, es súper curioso esto de los matches, ¿no? Pero las conversaciones pueden ser horribles. Que, claro, porque tú tienes que estar analizando qué forma verbal está utilizando el otro, si es algo que ha visto, si no lo ha visto, si lo ha inferido, si se lo han contado. Yo creo que al final, como sinceridad gana, pero como fluidez en la conversación, yo creo que se Claro, pierde y un luego, poco. ¿de qué manera se habla de las opiniones, ¿no? Claro. Porque lo que opinas de dónde vienen, eso sí que no es. O sea, si estás informando de hechos, entonces está bien, pero si estás informando de lo que tú crees, ¿por qué crees eso? No sería un mal ejercicio, de todas Mm. maneras, para nosotros mismos, el decirnos un poco la verdad y decir, opino esto, pero ¿de dónde viene esta opinión? O sea, la he leído por ahí, yo muchas veces me lo planteo. Digo, pero yo ¿por qué estoy en esta opinión y no en la contraria? No lo tengo claro. Hay cosas en las que sí tengo muy claras mis opiniones, pero hay otras cosas que no, y me produce como me chirría un poco dentro de mí misma porque opino algo que no sé de dónde viene mi opinión. Y luego, ¿sabes lo que ocurre también? Eh, que en un mundo con un exceso... A ver, te iba a decir que es un exceso de información, pero realmente yo creo que no tenemos un exceso de información. Lo que tenemos es un exceso de información sesgada. ¿Vale? En un mundo con tanta información y tanta información sesgada, empezamos a tomar lo que dices tú, opiniones sobre temas que está basado en informaciones que realmente no hemos comprobado, no hemos verificado y, no son, y pueden no ser ciertas. Había un... Cuando hace unos meses estuvo como muy en boga todo este tema de los ocupas y que si las casas ocupadas y no sé qué, que parecía que es que cada media en toda la urbanización había 7 casas ocupadas, ¿no? No sé si te has dado cuenta. Daba esa sensación, tú veías los periódicos y las noticias y Sí, sí, sí. estaba dando esa sensación de que en tu urbanización había 7 viviendas ocupadas. Y yo decía, yo vivo en una población de 20.000 habitantes y trabajo en otra que tendrá 8.000, que estamos hablando de una población de 30.000 y no conocía ningún caso, o sea, cero, ninguno. Con lo cual yo decía, digo, esto es un sesgo, o sea, aquí nos están tratando de vender. Y yo digo, llegó un momento que yo empezaba a pensar si esto no era una campaña publicitaria encubierta de Securitas Direct, Prosegur, de las compañías estas de seguridad. No, no, te voy a decir porque yo eso lo he analizado en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando empezaron a salir las ordenanzas de perros peligrosos, había muchísimas noticias de perros que mordían a personas, cosa que ahora mismo, si te fijas, no sabes nada de eso y sigue pasando. O sea, por mucho que haya unas ordenanzas, seguro que hay perros que siguen mordiendo a personas y todo esto. Entonces es una campaña, digamos, de alguna manera a nivel legal. Te informan de eso para luego cambiar las leyes. Ya. Es tremendo lo de la manipulación y muchas veces pues eso, pasa eso y cuando te empiezas a dar cuenta de que por qué están hablando tanto de esto es que va a haber un cambio legal. Entonces la gente está sensibilizada y cuando hacen el cambio legal es como, ah, qué guay, es que hacía mucha falta. Pues a lo mejor no hacía falta porque te han metido esa información ahí. Yo ahora mismo, la semana pasada me enteré de un caso de desocupación de una vivienda. O sea que sí que hay alguna vivienda ocupada. No, sí, no digo que no las haya. A ver, yo trabajo en un banco y parte de los inmuebles
que son propiedad del banco se ocupan, ¿vale? Sí, los de los bancos son los que antes se ocupan porque es más difícil, porque no hay Claro, una persona propietaria a la que estás quitando de su propiedad y se claro. considera... Es difícil y bueno, y siempre ahí los bancos tienen la imagen que tienen y parece que es más fácil fallar contra ellos que a favor, ¿vale? Mm, Pero, claro, casos sí que he conocido y existen, pero no era esa sensación de urgencia que estaban sí, dando las noticias, ¿vale? Entonces, sí, por eso sí, te decía sí. que muchas veces tenemos opiniones y habrá mucha gente, pues mucha gente en mi entorno, pues lo que dices tú, ¿no? Que dice, porque esto de la ocupación es una vergüenza, porque no sé qué decía, pero si no conoces a nadie que le hayan ocupado la casa, a nadie. Digo que no sea una vergüenza y que no esté mal, pero que no conoces a nadie y parece que es una cosa que te han ocupado tu vivienda, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí, total. En fin, pues eso, que muchas veces tienes opiniones basadas en información sesgada. Pero como esto es muy, muy serio, mira, nos vamos a echar unas risas, vamos a abrir un enlace que Vale. pondré aquí para que la gente Ah, y yo lo pueda también lo tengo que comprobar. abrir, ¿no? Sí, claro, si no, no podremos comentarlo. Iré poniendo, bueno, vamos a comentar libros que existen, son casi todos en inglés, bueno, por no decir que son todos, que existen, que creo que se pueden comprar en Amazon o al menos en el Amazon de Estados Unidos y que son absolutamente descacharrantes, ¿vale? Ya iré poniendo también las fotos de los que comentemos. Hmm. Yo imagino que nos saldrán a los dos los En mismos, el no creo. mismo orden. Eso es lo que iba a El decir, no primero sé. es el del gato. Sí, el primero es el del gato. Bueno, Vale. ese voy a empezar yo. Este no solamente te lo puedes comprar en Amazon, sino que además lo puedes descargar para escucharlo como audiolibro. Y se llama Cómo hablar con tu gato sobre seguridad de armas o sobre gun safety, seguridad de armas, ¿no? Armas Seguridad seguras, algo o armas así, seguras. sí. Eh, yo no sé cuántos gatos habrán muerto por disparos accidentales de escopetas en Estados Unidos, pero yo entiendo y de pistolas, que habrá habrá un mercado para este tipo de libros, ¿no? Y este libro lo ha Me encanta escrito. la foto que han elegido Sí, para la portada. si el gatito está enfadado acercándose a una pistola, ¿verdad? Y además dice, pero no solo eso, porque es como hablar con tu gato sobre seguridad en las armas. Y dice, y además, bueno, de abstinencia, drogas, satanismo y otros peligros que pueden, mira qué curioso, que pueden amenazar sus 9 vidas, no sus 7 vidas. No Uy, sé si estás... qué gracioso. ¿Será que a lo mejor en otros países los gatos tienen más vidas que aquí Claro. tienen 7 y en otros tienen más? En Estados Unidos debe ser que viven más que aquí, tienen más vidas, o sea, pueden morir más veces que aquí. Qué Y, gracioso. Me van a traer un gato mañana. pues Voy a mira, hablar con él de estas pregúntale, cosas. pregúntale si tiene 9 vidas, o sea, si es Además americano. se llama Raven. ¿Cómo es? Como Batman. Cuervo. ¿Cómo? Raven. Raven es cuervo, ¿no? Ah, cuervo. Bueno, pues No, eso. Crow es cuervo. Raven, pero Sí, Raven es un creo pájaro. que es murciélago. No, Bat es murciélago. Ah, pues no sé por qué le llaman Raven y Batman, las dos cosas, y yo le llamo gato. Vale. Pues tenías que hablar de esos temas. Este libro está publicado por la Asociación Americana de Patriotas. Los Vale. los patriotas americanos son muy graciosos. Sí. No sé, ya, bájate tú alguno que te guste, lo Sí, comentas. aprendiendo a jugar con los testículos de leones. Bueno, el otro día justo vi que las leonas cuando tienen sexo, como, o sea, cuando se quieren aparear, como que quieren estar todo el día teniendo sexo y los leones ya cuando están cansados huyen de ellas y ellas les muerden los testículos para, para tener relaciones y había una foto de un león como con una cara de cansado que no podía y la leona detrás mordiéndole. Así que en este caso no creo que sean, tienes que leer tú eso porque yo elocuentes combinaciones. Combina nada, pues eso es. Habla de no sé. A ver, lo que se refiere es el título se refiere a que tocarle los huevos a los leones, que viene a significar, Claro. viene a significar eso es pues como irte de aventura a África jugándote el tipo, o sea, acercándote mucho a Ajá. los animales, ¿no? A tocarle los huevos al león. Pues Ay, yo qué creo que se pena. A mí refiere a me eso. gustaba más la idea de tocarle Sí. materialmente los testículos. Hombre, habría que preguntarle, el libro lo escribió Melissa Haynes, no sé si se Si atrevió está a... viva, no sabemos si está viva O Manca, o o manca. Manca.
A mí este también me encanta porque para esta gente que pega grandes horas en el baño, que es origami con papel del váter. Sí. Encanta Delight Your Get with Fancy Folds, que sería algo así como encanta o entretena a tus invitados con dobles, divertidos dobles o no sé qué. Bueno, pues eso, hacer origami con papel del baño. Yo creo que no se puede hacer, vamos, salvo en la portada sale una flor, pero yo creo que se pueden hacer muy pocas cosas, porque es como muy, Es muy, muy muy indeleble, endeble. sí. Salvo si fuera el del el elefante, ¿era? ¿Cu? El papel de baño Ah, sí, sí, elefante, elefante. del Ese era, elefante. ese era muy, muy espectacular, sí. Sí. Ay, pues joder, es que yo los leo y todos me encantan. Ah, mira, Comer, comer gente no es correcto, comerse a la gente. Hombre, pues no sé. Este libro es que se le dedicará a los antropófagos para intentar quitarlos del vicio. Mira, este que vas a tener tú ahora gato te viene muy bien. En manualidades Sí. con pelo de gato. Bonitas manualidades para hacer con tu gato. Oye, Hombre, pero mola, pues molaría, pues es una manera guay de... sí, bueno, te puedo asegurar que te vas a hartar de ver pelos de gato por todas partes. Madre mía, la verdad es que son tremendos los títulos, ¿eh? Del siguiente, el del caballo, a mí lo que me Es, gusta más que un corintellado de... Oh, pero eres un caballo. Sí, sí, es que se llama la colección Pierrot Romance. Madre mía, que será toda así de zoófila. Zofila, sí, sí, porque además aquí lo que te fijas en la portada, las manos del caballo se ven, pero de la chica solo hay una mano que no se ve. Es verdad, La mano derecha no se ve, no sé dónde la tiene apoyada. no lo sabemos. Madre mía, qué Y barbaridad en hay. cambio el caballo tiene manos, por Sí, cierto. sí. Eso sí que me da mucho miedo. Que. mm, pero ¿y esto de verdad que lo lee alguien? O sea, que decir, ¿alguien se compra un libro de amor? Yo No no sé. sé cuánto costará esto, el de amor no, pero el siguiente, ¿tú no crees que haya gente que tenga curiosidad por ver esto? Imágenes con las que probablemente no te masturbarás. Probablemente, porque hay gente que se masturba con cualquier cosa, o sea. Em, Ay. bueno, en la explicación del libro dice, ¿cuáles son esas imágenes y por qué no? ¿Eso qué significa? ¿Que deberías con cualquier tipo de imagen hacerlo? Madre mía. Eh, a ver, estoy mirando. Bueno, es que hay muchos, ¿eh? Muchos. Ah, este es muy bueno porque es muy rural, muy, muy para mí. Todo lo que sé sobre las mujeres lo aprendí de mi tractor. Hombre, este es un poquito machista. Bueno, machista no un sabemos, o poco, feminista, vete tú a saber. un poquito machista, no lo sé. Yo creo que es un muchito, ¿eh? Sí. Imagino a este señor ahí yo qué sé, en Alabama, con su tractor, con el trigo, el maíz, ¿no? Trabajando y mientras pensando en las mujeres. Eh, y al final, Si dijera lo aprendí en mi tractor, podría ser porque a lo mejor lleva libros mientras está haciendo eso y va leyendo cosas sobre mujeres, pero lo aprendí de mi tractor. y luego dicen, le proponen en el comentario en la página que estamos viendo, le proponen la segunda y tercera parte del libro, que sería Los viejos tractores nunca mueren, Amor, sexo y tractores, y Los viejos tractores y los hombres que los amaron. Vamos, que al final no aprendió nada sobre mujeres y se dedicó al amor con tractores, ¿no? Claro. Ahora, mira si hay alguno por ahí que te haga... Estoy mirando, pero... Ay, extreme ironing. Eso me encanta. Plancha extrema. Plancha extrema, ahí se ve, bueno, ya lo estoy viendo que lo estoy poniendo un señor, entiendo que es un señor, ¿verdad? Sí, un señor planchando en lo alto de una formación rocosa. ¿Te imaginas? ¿Tú llevarías una plancha esta de viaje y una tablita pequeña y hacerte fotos planchando por ahí? No, no, no lo harías. Yo es que no plancho Ah, generalmente, o sea, en mi vida en general no plancho, no uso ropa que haya que planchar prácticamente. Y no, pero mira, me hace gracia esta imagen
porque, bueno, no se aprecia exactamente si es un hombre o una mujer. Va con pantalón y parece no tiene el pelo largo, o por lo menos si lo tuviera lo tiene recogido, pero tampoco se sabe exactamente. Si fuera una mujer o sea, si fuera alguien planchando en un entorno normal, sería seguramente una mujer, Mm. pero como es plancha extrema, han puesto probablemente a un hombre subido a una montaña. O sea, esto es que me parece curioso porque una vez en el Lidl había una promoción con fotos, que normalmente no hay esas fotos. Había una promoción con fotos y las cosas así de aventuras eran hombres y las cosas de limpieza y de belleza mujeres. Y esto, pues es algo que a mí ya me salta a la vista, ¿no? Si hubieran puesto ahí una señora ama de casa subida a la roca, me hubiera gustado más. Fíjate que no me gusta que la mujer esté asociada a la plancha porque a lo mejor tú planchas más que yo, Fernando, Sí, yo seguramente. en mi casa plancho yo. Yo soy el Claro, porque planchador. además tú usas camisas para trabajar y yo no. Entonces, a lo mejor eras tú el que se subía a la roca a planchar porque mañana tienes que ir a trabajar y te has ido de excursión y no te da tiempo a plancharte la Claro. camisa y dices, bueno, pues me la llevo a la excursión y la plancho allí. Ahí donde pueda encontrar un enchufe me dedico a planchar. Claro. Claro, Pues mira, para pero compensar sí, este machismo, un poquito más abajo tenemos el masculino arte del punto. muy bien. Ay, me encanta. Y tenemos a un señor encima de un caballo, tipo los anuncios estos de Marlboro que había hace Sí, 30 es que años. parece Bob. I've got emphysema. Sí, exactamente. Y está encima de un caballo, pues haciendo punto, haciendo calceta, o vamos, yo no entiendo de punto, no he hecho nunca, no sé cómo es, si es lo mismo o es diferente, pero vamos, ahí se le ve al hombre en su caballo haciendo punto. Ay, estoy Eh, viendo, pero es que me encanta todo. sí, es que son muy buenos, pero y luego, mm, mira, fíjate tú, hay uno, el de carros, el de los carros, de la compra. O A sea, han ver, hecho esa una, llega. una, Ay, una guía, es la guía de acabo campo. de encontrar, perdón, acabo de encontrar How to Poo on a Date. A ver, Cómo tirarte pedos en una cita. ay, no lo he visto. Ay, pues yo no veo el de los carros, a ver si es que está más arriba y me lo he perdido. Sí, vale, Stray Shopping Carts. Bueno, pues ¿Qué quiere decir eso? es la guía del este de América de los carros de la compra callejeros. O sea, de los carros abandonados, los carros que la gente se roba y luego los abandona por ahí en un bosque, pues una guía para identificarlos de qué supermercados son, de dónde han salido y qué diferencias hay entre unos y otros. Ay, mi madre. Sería divertido, o sea, me encanta. A mí siempre me hubiera gustado tener tiempo para leer tesis doctorales, porque las tesis doctorales a veces son de el uso de la coma o el uso de la esdrújula en un texto del siglo XVII concreto, ¿no? Como que concretan muchísimo y ese tipo de cosas. Y esto es un poco así como si fueran tesis doctorales, porque lo de los carritos de la compra, dime tú. Ya. Mira, hay uno por aquí también que es 1 millón de números digitales al azar. Perdón, 1 millón de números digitales al azar, no, perdón. 1 millón de números aleatorios. Y es simplemente un Mm. libro que contiene 1 millón de números puestos de una manera aleatoria. Es que esto me recuerda antes cuando, ahora claro, tú tienes una calculadora y quieres calcular el logaritmo de no sé qué y le das y lo calcula. Y antes cuando no existían estas calculadoras, que había tablas, o sea, yo me acuerdo de las tablas de logaritmo, o sea, no las llegué a utilizar nunca, pero me acuerdo de haberlas visto, pues unos libros enormes que ponía el Ajá. logaritmo de no sé qué y te salía todos los datos. Pues esto sería un poco así, en vez de tener que generar números aleatorios de una manera, ya tienes un libro con 1 millón de números ordenados de manera aleatoria. Sí, y en el libro de Oliver Sacks de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, habla del tema de los números primos y personas autistas y habla de unos gemelos que recitaban números primos, pero muy altos. Y cuando él se Ujú, dio cuenta ya de que eran números primos, buscó un libro de números primos. Y ujú. hay libros con todos los números, no todos porque es infinito, ¿no? Y entonces se puso a jugar con ellos y si ellos estaban jugando con números de 4 cifras, pues él como que aumentó a 5 cifras y se quedaron así eran unos gemelos autistas, se quedaron así como flipando y luego siguieron el juego. O sea, como que Ujú. hicieron el salto que él había hecho y siguieron, y él lo miraba y coincidían, o sea, era brutal. Para adivinar ese número primo, adivinar, ¿no? Para calcular ese número primo, a lo mejor necesitas horas y horas de cálculo, y ellos lo hacían mentalmente, o sea, que tienen alguna.
algo en su cabeza que les conecta directamente con esa matemática exacta. Y que lo curioso es eso, que haya libros de números primos. Oliver Sacks tuvo que dejar de jugar porque se le acabaron los números primos del libro mientras los gemelos podían seguir. O sea que la verdadera sabiduría no está en los libros. Exactamente. Que he encontrado ya el libro que has dicho, pero no es cómo tirarte un pedo en una cita, sino Ah, es no. cómo... ir a cagar en una cita. Ah, ir a cagar, vale, perdón, jolines. Es que como no sé inglés, yo me tiraría un pedo. No, no, no. Claro. A ver, yo creo que el título Es hubiera verdad, sido y tener mejor. unas... Hubiera sido mejor el título si fuera cómo ir a cagar en la primera cita. Hubiera sido bastante más mejor. Sí, yo creo que sí. Luego Sí. hay otro justo debajo que, vamos, en mi orden, no sé si el tuyo, que es como que es como ir a cagar en el bosque. Como, Mm. en fin, muy bonito. No sé si encuentras alguno Y más. haz tu pro- do it yourself coffins for pets and people. Haz tus propias ataúdes Sí. para mascotas y gente. Ujú. Bueno, también hay que tener ganas, ¿eh? Este es para nuestra... Mira, Dime, dime. A ver ese es guía Bueno, para principiantes sí, para tener sexo después de la muerte. sí, sí. Esa es una reseña Hemos borgiana hecho una total. reseña borgiana parecida, Sí, sí, pero hicimos una parecida que era para hablar con los vivos sí. después de la muerte. Pues este es Mira, para... a lo mejor lo escribió, no, esto lo escribió otra persona, pero Sí, porque era gallega, me parece, ¿no? La sí, del... fue en Sisra O, Valcárcel, me o parece. asturiana, o... Sí, sí, Asturiana, sí. ¿Qué madre más libros hay? mía, buenísimos. Mira, y este también sería de la Fuencisla. Personas que no saben que están muertos. Joder, es que ya me he perdido aquí. How to. Bueno, personas que no. ¿Cómo anclarlos? Buah, lo tendré que traducir, no sé lo que significa. Dios, qué difícil, ¿no? Sí. El bystander es que me despista un montón, no sé qué significa bystander. Bueno, pues eso, que personas que no saben cómo que Espera están que te lo muertas. traduzco. Me encanta Dipele, el traductor este. Las personas que no saben que están muertas, cómo se adhieren a los transeúntes desprevenidos y qué hacer al respecto. ¡Qué bueno! Es muy bueno. Es genial, por favor. ¡Qué bueno! Claro, es que Es lo de una pena que bystander... estén en inglés. Sí, sí, lo de bystander no sabía lo que era. O sea, es transeúnte desprevenido. O sea, tienes ahí gente que no sabe y se te pegan y te empiezan a dar la brasa y dices, déjame. Joder, qué bueno. O se meten dentro, vete tú a saber. Tipo, bueno, será algo como tipo Ghost, ¿no? Sí. Jo, qué pena que están todos en inglés y no te decía, vamos a leernos uno de estos libros y luego lo comentamos. Y luego, por último, ya al final del todo, el último que aparece aquí, castración, las ventajas y desventajas. Yo, bueno, habría que ver los pros y los contras de eso, de la castración. No sé qué decirte. Sobre todo depende de Ay, la manera en que las hagas. Pues bueno, pues este es lo que te quería enseñar yo, estos libros tan espectaculares. Mira, le voy a dar al botón de comprar estupendo, al, estupendo. al libro este de las personas que están muertas y no lo saben. Voy a ver a dónde me lleva. Pues se vende, curiosamente, en Estados Unidos en $8 si lo compras en papel y 12 si lo compras para el Kindle. Y se editó en... Es más caro para Kindle que para papel? Sí, Madre mía. sí, sí. Y es del año 2005 este libro. Y tiene una clasificación de 4,5 estrellas. O sea, Jolines, ¿eso cuántas? ¿De cinco? sí, de 4/5, sí, sí, sí. ¿Ese cuál es? Y... ¿El de la castración o el de No, el de los muertos que se adhieren? los muertos adheridos, sí. Una excelente lectura para buscadores experimentados. ¿Qué hay después de la vida? Perspectiva interesante. Me encanta este libro. Hemos aprendido un montón. Hay uno que dice, asegúrate que esto es lo que te quieres comprar. En fin, y hay uno que por fin, dice, un sinsentido totalmente hilarante.
Dice, lo compré para tener una lectura divertida y la verdad es que no me ha decepcionado. Jo, qué pena, ¿eh? Me encantaría que estuviera en español. Traducir un libro entero con DeepL puede ser un poco Sí. coñazo, aunque él Y, traduce verdaderamente bien. y esto es lo que... La desnoticia. Muy bien. Bueno, Ana, ¿y qué libro nos vamos a contar en este episodio? Pues en este episodio nos vamos a contar Eco, Eco, de Carlos Frontera. eco, 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 eco. eco. Así no vamos a salir nunca del título. Estamos en un jardín. Bueno, pues a Carlos Frontera fue el primer... El lo primer diré. entrevistado fue Manu. El Ah, primer pues el libro de segundo. reclamaciones se lo hicimos a Manu. Fue uno de Vale. los primeros, no Fue uno estoy de los primeros. segura. No sé cuál fue, pero fue uno Sí, de los primeros, sí. sí, Fue sí, uno de los sí. libros de reclamaciones que hicimos. Y en aquella ocasión fue a raíz de... Yo es que no tengo memoria. ¿De qué Andar libro? sin ruido. Andar sin ruido. Vale, pues ahora estamos hablando de otro libro que acaba de publicar, o que ha publicado recientemente, que es Eco. Y, en fin, pues eso. Primero habría que ver quién es Carlos Frontera. Bueno, Carlos Frontera, tenemos una biografía reducida en el libro Eco. Dice que nació en 1973 y vive en Sevilla. Pero esta biografía ya está desactualizada porque vive en Madrid ahora. Anunció hace poco su traslado a Madrid y de hecho yo fui a la presentación de ECO en la semana que estuve, bueno, no fue una semana, estuve 4 días en Madrid y me coincidió y dije, bueno, qué casualidad más buena y además lo presentaba Nuria Barrios, de quien también hemos Ujú. leído Todo Arde. Sí. Y pude hablar un ratito con ella de sus libros, porque yo me he leído varios libros de Nuria Barrios. Y bueno, es autor del libro de cuentos Andar sin ruido, que se publicó en 2017 en Páginas de Espuma, y Eco es su primera novela. ¿Y es una novela? Sí, es una novela, o sea, es una novela en el sentido de que cuenta una historia, ¿no? Una historia muy introspectiva, muy intimista, pero sí, no es un cuento ni es un ensayo tampoco, aunque podría ser una especie de ensayo sobre el intimismo, sobre la tristeza, sobre la depresión, no sé muy bien. Es que es una novela, es un libro extraño, un poco difícil quizás, porque cuesta como meterse quizás en las miserias ajenas, ¿no? Porque de alguna manera, como hemos comentado ya muchas veces, los libros nos devuelven un poco a nosotros mismos, ¿no? Y, y cuando te hablan de algo que no tiene nada que ver contigo, puedes coger como cositas, pero cuando es un libro tan directo que habla tan directamente de las cosas, a lo mejor te cuesta más escapar. No sé si... no sé qué piensas. Eh, a ver, yo creo que evidentemente que es mejor, es más fácil y yo creo que también pasa un poquito en las novelas McDonald's, que llamo yo, que son estas de consumo rápido, que dejan poco pozo, pero se consumen muy rápido y parece que no puedes terminarlas. No puedes dejar de terminarlas. Siempre suelen empezar de una manera muy lateral, o sea, te suelen entrar para que entres en la historia muy poco a poco y luego ya no puedas salir, ¿vale? En este caso es un poco lo que comentas tú. Quiero decir, tú entras muy de lleno y de una manera muy abrupta en el meollo de la cuestión y en las miserias. A ver, es que como parece casi una novela medio autobiográfica, es un poquito... Decir miserias es un poquito fuerte, pero siguen... entra de una manera muy directa en el dolor del protagonista. ¿Vale? Sí. Entonces, eso puede generar, como comentas tú, quizá un cierto rechazo al comienzo, ¿no? Al entrar. Es como abrir cuando hay corriente una ventana, que de repente te entra mucho aire, ¿sabes? Que tienes tendencia a cerrarla de inmediato, porque realmente parece que es que se te va a llevar el aire, que luego no es cierto, ¿no? Pero bueno, yo creo que pasa un poquito en este libro pasa un poquito eso. Sí. Bueno, voy a contar un poco de qué va Eco, ¿no? Para situarnos. Eco es un libro que el autor escribió, Carlos Frontera escribió en un momento en el que se encontraba muy mal anímicamente, ¿no? Y lo
comenzó todo esto lo dijo en la presentación del libro. Y, y lo empezó a escribir como para un poco como para salvarse, ¿no? A sí mismo, como muchas veces es la literatura, es una tabla de salvación, no solo para quien lo lee, sino para quien lo escribe, ¿no? Y al final, cuando tenía mucho escrito, como que le empezó a dar forma de novela y pensó, pues ¿por qué no, no? Y le dio forma de novela y aquí está. Y, y es un libro muy intimista en el que cada pensamiento del protagonista lo lleva al, que es Carlos Frontera, el protagonista. O sea, es que es un libro muy, como muy de verdad, ¿no? Y eso también da un poco de vértigo, encontrarte así tan de frente con la verdad, porque muchas veces leemos porque nos cuentan otras cosas, nos cuentan ficción y aquí no nos están contando ficción. Entonces, cada pensamiento del protagonista es llevado hasta sus últimas consecuencias. O sea, digamos que engrandece cada pensamiento. Y entonces, eso hace que el libro sea lento, que vaya despacio y que parezca que no ocurre nada. Pero sí que ocurren cosas. O sea, casi desde el principio sabemos que hay una. El autor está, o el protagonista, o al final somos un personaje también los mismos, o sea, que en este caso el autor se convierte en protagonista y en personaje, ¿no? Está convaleciente de una operación de algo del tabique nasal Ujú. y es lo que le obliga a pararse y a mirarse a sí mismo, está solo en una habitación y bueno, pues está como centrado en sí mismo y durante todo el libro no deja de mirarse a sí mismo. Además de la operación de la convalecencia, hay una convalecencia vital, dice que han pasado 2 años desde la rubia. También habla de un padre maltratador, de un trabajo de mierda, un trabajo del que quieres salir. Y todo eso es como que está metido dentro de una batidora y de allí sale eco. Y Ujú. eso es como, y es de alguna manera, eso es lo que creo que da título al libro, ese eco que se repite continuamente, ¿no? De todas esas cosas que le han pasado y cómo reverberan dentro de la persona o del personaje que nos lo cuenta. Y además es cierto que ese eco, desde el punto de vista gramatical o literario, está. Muchas frases se repiten muy habitualmente en todas las páginas, o en casi todas las páginas hay expresiones, frases que se repiten, pero además se repiten como si fuera un eco, o sea, una detrás de otra. No es que sean expresiones comunes durante el texto, sino que pues, no, se dice, pues yo qué sé, pared, pared, pared. O sea, y lo repite varias veces, ¿no? Es un eco de palabras en muchas Mm, páginas. sí. Y luego, bueno, pues además de la pausa vital, hay como lucidez literaria, o sea, la verdad es que hay muchas páginas, no sé, yo he subrayado algunas cosas, ¿no? Que ahora mismo no, ahora no voy a encontrar nada, pero yo he subrayado cosas así que me han parecido como que tiene eso también la escritura de Carlos Frontera, de párrafos así como de mucha belleza, ¿no? Y, y bueno, es como difícil de conjugar tanta tristeza y la belleza que hay dentro de la tristeza. Y en la presentación estuve hablando ahí con alguna gente, como comentaba, con Nuria Barrios y con Isabel Wageman, y porque hablábamos de que hay veces que los libros son difíciles de recomendar, o sea, ¿cómo recomiendas un libro en el que hay tanta tristeza? Pues hay mucha gente que te dice que no quiere leer libros tristes, ¿qué tal? Y como decíamos así de broma con Isabel, yo leo libros tristes porque para alegre ya está la vida. Claro. Porque Sí. yo la verdad es que tengo tendencia a los libros en los que las personas son vulnerables y libros que sangran un poco y que de alguna manera te muestran, como decía, tus propias heridas, ¿no? Sí, además, lo que hemos estado hablando estos días tú y yo, este sí que sería un libro, si es de colores, más que de colores, o sea, más que de colores, más que nombrar un color, sería un libro de baja luz, ¿no? Yo me lo imagino siempre la habitación como oscura, siempre se habla de todo oscura, ¿no? Es un libro de tonos apagados, es un libro triste, que es lo que has dicho tú antes. Sí. Hay una escena en el libro que es la que
tiene que ver con la portada, con estos ganchos, ¿no? Ujú. Que va con su familia a un matadero y ve las piezas ahí colgadas y curiosamente esa escena está llena es una escena como blanca y llena de luz, blanca y un poco roja, ¿no? Por las piezas, pero yo casi que no vi esa sangre, sino más bien como una habitación blanca ¿cómo se dice? Que la luz Te ciega. sí, que la luz ciega al personaje y se marea y se cae y su padre se enfada, el padre siempre está enfadado, el padre es maltratador, no... Hay un momento en que dice que no les quiere, que a mí en ese momento me gustaría hablar con el personaje y decirle, no es a vosotros a quien no quiere, es a sí mismo, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que le pasa a la gente maltratadora? Pienso que no se quieren a sí mismos, o bueno, en muchos casos hay gente que no es capaz de querer ni a sí mismo ni a nadie porque son psicópatas o narcisistas, pero en este caso, que es posible que sea cualquiera de esas cosas, creo que es más bien una persona que no se ha querido nunca, ¿no? Ujú. Eh, pero sí, pues eso, quizá esa escena es también... A ver, se mezclan, yo creo que en cuanto al tema de colores que he comentado yo, el libro narra distintos momentos temporales, ¿vale? Está narrando Mm, el presente, pues con sus problemas con la operación, su recuperación en la, pues eso, ¿no? En su habitación de su casa, pues con sus dolores, sus mareos, sus problemas derivados de la operación, ¿vale? Y todo lo que le da por pensar, y eso es una época, bueno, eso es unos fragmentos de narración, pues lo que digo, pues no te voy a decir grises, porque no es gris, pero sí que es de baja luz. Y luego comenta otros momentos, lo que has comentado tú de la visita al matadero. También comenta pues cuando se levantaba con su hermano a ver un partido de la NBA a altas horas de la madrugada. No, que eso ya va en otros colores y va con otras luces, ¿no? Y con otros tonos. Pero el tono suyo de eso, de narración temporal presente, sí que vendría un poquito por ahí. Es un libro, a ver, en principio es, bueno, ya es muy intimista, eso está claro, porque se está casi haciendo una autobiografía, no es una autobiografía tal cual, pero bueno, está contando cosas propias y privadas y personales, pues intimista tiene que ser. Y es, no sé si es que no sé si el término es triste, es que no sé si yo diría que es un libro triste, como has dicho tú, tal, pero está en ese rango, ¿no? De sentimientos, ¿no? O de tono. Y lo que sí que es un libro que es lento. O sea, no se puede esperar de él que corra ni que sea una narración acelerada, porque no es así. De hecho, quizá el ritmo sí que cambia cuando cuenta recuerdos del pasado, como el que has comentado tú, que el ritmo es un poquito distinto, pero cuando es el tiempo presente del protagonista, sí que es muy, muy lento. Y parece que no, que la narración, vamos, la narración ni él mismo, porque cada vez que cuenta que se va a levantar de la cama, pues para ir al servicio o donde sea, parece que es que no avanza ni la narración ni el personaje, que no es capaz de dar dos sí, pasos para salir de la habitación. eso lo hemos hablado también con los cuentos, ¿no? Cuando el personaje, digamos, que no tiene un lugar a donde ir, no parece que no avanza la narración y eso es lo que pasa un poco, no sé lo que pasa en la depresión porque no creo que haya estado deprimida nunca, pero sí he tenido momentos así, ¿no? En los que no sabes a dónde vas y eso hace que no avance. En Impro Ujú. jugamos a eso, a que el personaje tenga un sueño, quiera cumplir algo, tenga un destino, vaya a algún sitio y se nota cuando da igual si lo que quieres es comprar un billete de lotería y entonces tú estás moviendo al personaje, te pasan cosas, pero tú quieres que tu personaje siga yendo a por tu billete de lotería y cambia mucho. Y entonces, claro, en este caso, pues el personaje no va a ningún sitio porque no sabe qué hacer consigo mismo, ¿no? Y eso hace quizá que no avance Sí. la narración. Tengo una página y media que me gustaría leer, sí, pero bueno, si hay algo más Mm, no sé si querías comentar algo del final o de la historia, sin contar demasiado.
Bueno, claro, el personaje, sí, lo último que también esto se comentó en la... Realmente es un libro del que no se puede hacer spoiler porque o lo lees o no lo lees, no pasa nada porque se cuente lo que pasa. Al final el personaje decide el personaje, yo hablo del personaje y eso, decide irse a la Annapurna porque es uno de los 8000 a los que se puede llegar casi hasta, creo que eran 4000 y pico metros, no sé exactamente cuántos, lo pone en el libro, sin serpas, sin escaladas, sino caminando, ¿no? Y decide subir a la Annapurna, pero en mitad le da fiebre. O sea, es que es un poco también como el título del libro de Quique Parra, Me pillas en mal momento, Sí. y todo le parece que le pilla en mal momento. Le da fiebre subiendo a la Annapurna y aún así continúa, tiene que hacer alguna parada, pero continúa, y hay un momento en el que ya no puede seguir y tiene que bajar y tiene que solicitar un helicóptero para que le saquen de allí porque si no tiene una muerte asegurada, ¿no? Ujú. Y es bastante sintomático también o sea, es bastante, aunque esto ocurrió de verdad, yo me acuerdo cuando lo contó Carlos Frontera, que lo contó en Facebook, es muy, muy metafórico de realmente lo que es una depresión. O sea, hay un momento en el que tienes que salir porque si no probablemente te mueras, ¿no? Y, no- y tienes que salir pidiendo ayuda, probablemente también. Y tienes que salir pidiendo ayuda, sí. Pidiendo un helicóptero ya que te rescate de ahí porque no puede uno seguir con el mal en este caso y le cito a él, sería un mal de hartura. Bueno, pues ¿qué querías leer? Sí, es que hay una cosa una parte que me gustó, me pareció como porque se habla de que hay momentos cómicos en el libro y a mí no me ha parecido en ningún momento que haya momentos cómicos. A lo mejor hay alguna escena como esta que puede parecerte como simpática, pero yo realmente no puedo decir que me haya reído con este libro. No sé si porque Carlos Frontera es mi amigo y he sufrido bastante por él leyéndolo, ¿no? Ha sido un poco como estar a su lado o algo así, pero sin poder hacer nada. Ujú. Y bueno, yo no me he reído, pero esta escena me parece un poquito, no sé, como bonita y me gustaría leerla, aunque es un poquito larga. A ver. El día que entraron a robarnos, nos habían prestado un chalet pareado con piscina para un fin de semana a cambio de que regásemos las plantas. Quizá lo primero nunca llegó a formularse. Es posible que fuese una libertad que nos tomamos, que le echásemos cara. Estábamos aprendiendo a querernos, inaugurando nuestra intimidad, el día que entraron a robarnos. No dormíamos todavía o recién dormíamos, aún no estaban claros los límites. El universo daba sus primeros pasos. Boca arriba y desnudos, convengamos al menos en eso. Esa desnudez que ya no cubre sus vergüenzas con un pellizco de sábana. Por el hueco de la escalera, porque había una escalera, ascendieron dos voces, como roncas o de luto, masculinas, inéditas. Había determinado resplandor en la noche. Los cuerpos eran distinguibles, la habitación con todos sus muebles y las esquinas todas era distinguible. No había nitidez, solo esa niebla que emborrona las cosas sin borrarlas del todo. Si eso no es amor, yo ya no sé. Las voces seguían ascendiendo por el hueco de la escalera, sin prisa, sin titubeos, voces en estado de alerta, que no gastaban más saliva que la estrictamente necesaria, voces conscientes de su delito, también de su peligrosidad, unas voces que sumadas restaban algo. El tipo de voces con las que uno nunca se toparía en el dial anunciando un fungicida o dando el parte meteorológico. Un pellizco de sábana mal cubría nuestra desnudez y no dijimos cosa con cosa, no lanzamos ninguna advertencia para que los ladrones supiesen y se lo pensaran dos veces y regresaran, sino por donde habían venido, sí al menos un itinerario que no nos incluyese en su ruta de huida. Nos limitamos a levantar las cabezas, el resto de nuestros cuerpos, un accidente geográfico, y de forma sincronizada, como si lo hubiésemos estado ensayando durante días, miramos primero en dirección a la puerta, donde irrumpirían las voces en breve. Después el uno al otro, los ojos perforando la oscuridad incompleta de los ojos del otro, y vuelta las miradas hacia la puerta. Una coreografía que repetimos varias veces,
¿Cuántas? Las justas para que las voces ascendieran del todo y comprobásemos nuestros cuerpos en un accidente geográfico que provenían de la casa de al lado, que debía responder a una arquitectura gemela de espejo y por estas cosas que tiene la acústica reproducía las voces de su escalera en la nuestra. Esa risa nerviosa cuando lo comprendimos todo, burlarnos de la situación, de la coreografía de nuestras cabezas de marioneta, hacer como que qué graciosa la escena, qué graciosa nuestra reacción, qué graciosa nuestra inoperancia. Nos fuimos a dormir con ese temblor en el alma de quien ha salvado la vida de Chiripa y solo es consciente segundos después. El día que entraron a robarnos, no nos robaron porque no entraron a robarnos. Bueno, pues hoy tenemos aquí en nuestro libro de reclamaciones a Daniel Monedero. Este es su libro Volar a casa, que todavía no hemos reseñado, a lo mejor algún día lo hacemos. Daniel Monedero es guionista y escritor, nació en Valladolid y actualmente vive en Madrid. Su primer libro de relatos, Manual de jardinería para gente sin jardín, del que hablamos en el episodio 29, 28, no lo sé. Publicado en 2016, despertó un enorme interés de crítica y público, llegando a realizarse más de 4 ediciones del mismo. ¿Cuántas ediciones lleva a Volar a casa? De ¿Lleva más momento de la primera. una? Ah, la primera. De momento llevamos, bueno, ha salido hace relativamente poco todavía, no sé si pues, 5 meses o así. Esperamos que haya otra dentro de Pues poco. yo creo que sí, debería. Después de este programa habrá una segunda ya, por todos Hombre, los por sectores. supuesto, este programa es de súper éxito. Mandamos a la fama unos cuantos, ¿verdad? Hemos mandado a la Sí, fama, Fernando. cierto. En el campo de Sí. literatura infantil y juvenil ha publicado más de 15 títulos, tanto novela como álbum ilustrado, siendo editados muchos de ellos en varios países como Italia, Francia, Argentina o México. Como guionista ha escrito en algunas de las series más longevas y exitosas del país y varios de sus guiones para cine ya se han llevado a la gran pantalla. En paralelo a su actividad como escritor y guionista, imparte talleres de narrativa y guión en centros como Villar de Letras. Bueno, pues Muy hola bien. Daniel, muchas gracias por someterte a a nuestro libro de reclamaciones. Gracias a vosotros y encantado de estar aquí, claro. Recordamos para quien no se acuerde que el libro de reclamaciones son preguntas que están sacadas de los libros de Daniel Monedero. Nosotros esta vez no nos vamos a inventar nada, sino que las entrevistas se las hacen sus propios libros, tanto Volar a casa como Manual de jardinería para gente sin jardín. De haber sabido eso habría escrito otra cosa, creo. Seguro. Es más, ahora escribirás otras cosas. Te Claro, plantearías bien claro, sí. cada pregunta. Yo dejaba la responsabilidad de la respuesta a los lectores, pero esto es como un boomerang que me ha vuelto. Bueno, empiezo. Daniel Monedero, ¿cómo voy a tomar en serio lo que dice alguien con un nombre así? Pues mejor no tomar en serio del todo a nadie o a casi nadie, ni un nombre, ni lo que dice, ni nada, ¿no? Yo creo que cuando tomamos demasiado en serio algo, caemos en un riesgo, ¿no? Que es el riesgo de la solemnidad o de la pedantería, ¿no? Que son dos riesgos que yo creo que es mejor evitar, ¿no? Y si lo tomamos totalmente en broma, también todo, caemos en el riesgo de la frivolidad, ¿no? De no tomarnos en serio absolutamente nada. Entonces está bien, a mí me gusta tomarme todo de una manera como tragicómica, ¿no? Es la manera que tengo de ver la vida y creo que se refleja también a veces en mis cuentos, ¿no? Y a veces uno donde debería llorar tiene ganas de reír y ríe donde debería llorar, ¿no? Es esa mezcla de... también por otro lado es muy española, ¿no? Decía Azcona que la tragicomedia es el género típicamente español, ¿no? Y que somos tragicómicos en esencia. Entonces no nos tomemos en serio, del todo en serio, ni del todo en broma, nada. Esa es mi manera de verlo. ¿Dónde estabas tú antes de hoy? Pues seguramente estaría pensando dónde estaría hoy. Y hoy estoy pensando dónde estaré mañana, porque vivimos como en la constante proyección, ¿no? Somos incapaces, tenemos una incapacidad para vivir el hoy como de manera plena, ¿no? Yo creo que es algo que está casi reservado a los niños y no sé si a los místicos o a los sabios, ¿no? Eh, pero de una manera así más literal, antes de hoy o antes de hoy, he estado en muchos sitios, ¿no? Primero estuve en Valladolid, que es donde viví, antes de vivir en Madrid. Estuve estudiando arte dramático, que quería ser actor y escribir teatro. Luego estuve escribiendo guiones, llegué allí. Escribí series, escribí películas, luego escribí libros de literatura infantil, luego, eh, pues no sé, he estado en varios sitios. Siempre como intentando pensar dónde estaré, como os decía, al día siguiente.
Entonces, pues eso, estaba siempre proyectando en otro lugar y esperando a ver si soy capaz de vivir un día sin pensar dónde estará el siguiente, ¿no? Ese es como un gran objetivo. Bueno, y tú que has escrito muchos libros, mucha literatura diferente, de muchos estilos diferentes, ¿para qué querías un manual de jardinería? ¿Dónde está tu jardín? Pues creo que no lo sé dónde está mi jardín, no sé ni exactamente ni qué es mi jardín. Es algo que uno está buscando o anhelando, dirá, cuál es, ¿no? De una manera casi como metafísica, ¿no? Y entonces quería un manual de jardinería, no sé bien, porque no sé muy bien, en realidad, si no existe algo, no necesitas un manual, ¿no? Para organizarlo, para ordenarlo. Entonces quizá necesitaba un manual para saber dónde estaba mi jardín. Y si pensamos que el jardín es ese secreto que uno quiere encontrar o ese secreto de la existencia, pues seguramente sea para ordenar ese caos también, ¿no? Que es la vida y que es la realidad de cada uno, ¿no? Para darle un poco de sentido, para darle un poco de orden al desorden que es vivir, ¿no? Y realmente la literatura y los libros que todos amamos o que leemos y releemos a lo largo de la vida son una especie de manuales, ¿no? De manuales de jardinería de nuestra propia vida, ¿no? Y que tienen lecturas y relecturas diferentes. Entonces yo intenté escribir el mío propio, ¿no? Intenté, igual que había utilizado y me había apoyado en muchos manuales de jardinería escritos por otros escritores y escritoras a lo largo de la historia, tuve la necesidad de escribir el mío propio, ¿no? Al final, bueno, durante mucho tiempo fui viendo cuál era mi manera de intentar entender y organizar mi realidad y no lo conseguí, evidentemente, pero conseguí una pequeña parte y por eso sigo escribiendo, ¿no? Y seguir escribiendo manuales de jardinería, ¿no? Ya digo, yo tengo los míos propios, ¿no? Los libros de Christian Bobin, de María Zambrano, de John Cheever, son manuales de jardinería para mí. Del Jardín de las Delicias del Bosco, del Bosco. Claro, claro. Ese es Además, la nuestro jardinería, jardín. claro, la jardinería se parece mucho a la literatura en el sentido de que se trata también de podar, ¿no? Y de saber cuándo, ¿no? Cuándo dejar crecer, cuándo cortar algo, ¿no? Cuándo dejar que crezca de una manera más asilvestrada, cuándo darle cierto orden, ¿no? Para mí, la jardinería y la literatura en ese sentido, aunque no sé nada de jardinería realmente, ¿no? Pero lo que intuyo, creo que tiene mucho que ver, ¿no? En la creación literaria con eso. No te has leído tu libro, Daniel. Dios, Dios, ¿quién es ese tipo y qué clase de aventura ha vivido que merezca la pena contar? Bueno, eso sí que es un jardín. Bueno, no, ¿quién es Dios? No tengo ni idea. Yo creo que es para cada persona es algo diferente, ¿no? O alguien diferente. Incluso para muchos ni siquiera es nadie, ¿no? Ni siquiera existe. Entonces, yo creo que su aventura, pues será la aventura de cada uno, ¿no? La aventura de todos, ¿no? O la aventura vital o la experiencia vital de cada uno. Y sea en su afirmación o en su negación, pues también existe, ¿no? Negar algo de alguna manera es inventarlo de otra manera en la negación, ¿no? Y yo no sé cuál es, supongo que su aventura es la aventura de todos, ¿no? La aventura de cada uno de nosotros. Y para el que crea en él, pues supongo que será, no sé, una razón, un misterio, bueno, no lo sé. ¿Tan complicado es encontrar un lugar horizontal en el que habitar? Sí, claro, complicadísimo, porque la vida no es horizontal, ¿no? La vida es como una línea que hay espirales, es discontinua, ¿no? A veces sube, a veces baja, a veces hay recovecos, acelerones, digresiones, ¿no? Yo ni siquiera, por eso también en mis cuentos, por ejemplo, no hay una línea horizontal, ¿no? En un sentido narrativo, ¿no? Más clásico, sino que intento de alguna manera que emule a la realidad en ese sentido de discontinuidad, ¿no? Donde hay vacíos a veces, donde hay saltos, y entonces esa horizontalidad vista como una armonía perfecta o un equilibrio total, pues es complicadísimo encontrarla, ¿no? En la propia vida y yo, ya digo, en la manera de crear también una narración, trato de emular esa especie de un poco de estar perdido, ¿no? De no estar en horizontal. Creo que hay un momento en la vida donde se encuentra la horizontalidad total también, pero no lo deseo, o deseo que sea lo más tarde posible, ¿no? Porque creo que es cuando te mueres y ahí estás horizontal para siempre, ¿no? No, no lo sabemos tampoco, pero bueno. O ascendente, ¿no? Cada uno eso, o bajas o te diluyes, ¿no? Pero bueno,
que la paz debes encontrar, al menos, ¿no? Esta que no tenemos. ¿Has estado enamorado alguna vez? Alguna, sí, alguna vez. Bueno, alguna vez de otras personas, de otros seres humanos, claro, pero en realidad yo creo que es necesario estar permanentemente enamorado de algo, ¿no? O sea, a lo mejor no es de una persona en concreto, ¿no? A lo mejor es pues a lo mejor es de la literatura, a lo mejor es de alguna pasión, a lo mejor es no sé, de los amigos, ¿no? Pero yo creo que hay que mantener cierto nivel, digamos, de intensidad, en ese sentido amorosa, de relación con la realidad, ¿no? Porque em, creo que si no, uno se viene abajo, ¿no? Yo creo que el desenamoramiento total de la realidad seguramente sea la tristeza absoluta, ¿no? O no sé, iba a decir la depresión, pero como eso es una enfermedad con un diagnóstico, no me quiero meter ahí en ese tipo de cosas, pero sería como, claro, el desenamoramiento total es el vacío, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, los personajes de mis cuentos a veces juegan en esos grados de intensidad de estar desenamorados de la realidad y buscarle, encontrarle un sentido, ¿no? De nuevo para engancharse a ella. Y luego otros momentos de gran intensidad, ¿no? De enamoramiento de la realidad, muy epifánicos, muy potentes, ¿no? Y, y eso, y en ocasiones a lo mejor ni siquiera es que si ellos ya hayan desenamorado de la vida, sino que la vida se ha desenamorado de ellos, ¿no? Entonces tienen que volver a encantarla, ¿no? O a hechizarla, como en los cuentos, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que es importante estar permanentemente enamorado de algo y no tanto siempre de otro ser humano, ¿no? Que parece que lo centramos todo ahí. Ya. Estamos entrando y saliendo de jardines todo el rato, pero bueno, esto Sí, es sí. así el hilo conductor de las entrevistas o el programa. Si no te pierdes, ¿cómo vas luego a encontrarte? Pues es difícil, ¿no? Había ahí una película de los hermanos Marx, Sopa de Ganso, que Chico dice en un momento, le dice, si nos encuentran estamos perdidos. Dice, ¿cómo vamos a estar perdidos si nos encuentran? ¿No? Pues es un poco, es paradójico, pero es real, ¿no? En realidad, las únicas personas yo creo que pueden encontrar algo es la gente que llega un momento y se pierde, ¿no? O sea, que sale ahora lo llaman de una manera un poco cursi esto de zona de confort, ¿no? Yo no me refiero tanto a eso, sino más bien pues a mirarte un poco cara a cara, ¿no? A ser sincero con lo que vives, con tu realidad, ¿no? A no escudarte en ciertas convenciones, etcétera. Entonces, en realidad la única manera de encontrarte es perderte y arriesgarte y en eso también mis personajes, por ejemplo, los personajes de mis cuentos son personajes perdidos, casi siempre, ¿no? Que viven como un poco desenfocados, ¿no? Me gusta decir, ¿no? De la realidad, ¿no? Un poco desvaídos, ¿no? Entonces, bueno, pues van ahí dando tumbos en la realidad, intentando encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Y comprenderse a sí mismo y comprender el mundo que les rodea, ¿no? Que en realidad nos pasa a casi todos bastante de vez en cuando, y a la gente que no le sucede nunca, yo creo que en realidad es la gente que menos encuentra, ¿no? Que era un poco el quid de la pregunta. Es verdad que esto, yo creo que siempre cuando respondo en las entrevistas siempre siento que soy un poco como mis personajes, que me voy por recovecos, vuelvo, ¿no? Y parece que nos metemos en un jardín, pero dentro de ahí esperamos sacar algo de valor, ¿no? Algún pequeño tesoro, alguna pequeña flor dentro de remover la tierra de esa manera desordenada, ¿no? Como hacen los niños cuando juegan, ¿no? Encontrar algún pequeño tesoro. Y con mis personajes pasa eso, ¿no? También. ¿Realmente es posible que una misma página consuele del mismo modo a millones de personas? Pues yo creo que sí, es milagroso, pero sucede, ¿no? La historia de la literatura es la historia de eso, en realidad. Y la historia de los clásicos es la historia de páginas que consuelan del mismo modo a millones de personas, que cuando digo consuelan puede ser también divierten, emocionan o conmueven, ¿no? A millones de personas. Ahí tenemos a escritores que llevan siglos, ¿no? Acompañándonos. Shakespeare, a Cervantes, Chekhov, o sea, son escritores que superan, digamos, las condiciones propias de las épocas, ¿no? Que tocan algo universal y atemporal de los seres humanos. Y yo, por ejemplo, aunque suene, no sé decir, quimérico o ambicioso, o excesivamente ambicioso, yo escribo con la convicción de que mis páginas van a llegar a millones de personas, ¿no? Luego llegarán a un pequeño puñado de lectores, a lo mejor. Pero, y tengo que trabajar con esa intención, ¿no? Con creer que voy a ser capaz de conmover a mucha gente, que voy a tocar algo que es
profundamente humano y universal, ¿no? Y luego si conmueves a un puñado de lectores es igual de importante. Eso también, ¿no? No es frustrante, es el salto ese que parece abismal, ¿no? Pero en realidad yo creo que la intención tiene que ser esa, ¿no? Tiene que ser, bueno, pues estar siempre entre los grandes de la literatura, ser capaz de parecerte a aquellos que a ti te han conmovido, ¿no? Luego llegarás donde llegues, evidentemente, ¿no? Porque si no, pues uno tendría unos delirios de grandeza quizá excesivos, ¿no? Pero mientras escribes, yo creo que hay que escribir con esa convicción, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Y también pienso que te puede consolar a ti mismo mientras escribes, ¿no? Algunas, o sea, muchas veces. Claro, claro, yo creo que ese es el principio de todo, ¿eh? Que realmente primero es un ejercicio para uno mismo, o sea, es un trabajo de desentrañarse a uno mismo, de explicarse el mundo que le rodea, ¿no? Como decíamos antes, o a uno mismo. Entonces, si le consuela a uno mismo ya es mucho, ¿no? Ya es Sí. mucho. ¿Qué hace los lunes la gente sin sueños? Pues estar muy tristes, esperar que llegue el viernes, tomarse una cerveza antes de comer, llamar a un amigo para, para que intente animar, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Sin ningún sueño, visto desde el punto de vista de una ilusión, ¿no? Una expectativa, pues puede ser difícil. Si entendemos también los lunes como el día más duro laboral, donde a veces uno viene pues eso, del ocio, de la alegría del fin de semana, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que como decíamos antes, que es casi una condición necesaria vivir permanentemente enamorado de algo o de alguien, es también una condición vivir con algún tipo de expectativa, ¿no? De eso, de no vivir como en la tristeza absoluta, ¿no? Lo que pasa que es difícil y no siempre se puede conseguir, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene sus estrategias. Mis personajes a veces son a veces un poco delirantes sus estrategias, ¿no? Para conseguir llegar al martes o para conseguir llegar al día siguiente con un poco de alegría, ¿no? O de convicción de que la realidad merece la pena, ¿no? Seguramente nosotros tres muchas veces la literatura nos haya ayudado mucho a eso, ¿no? Y entonces, y bueno, o el cine o el arte, ¿no? Yo creo que en general nos ayuda también, nos hace sentir acompañados en los momentos de mayor soledad también, ¿no? Y quizá uno tiene, en un lunes sin sueños, uno tiene 10 minutos, lee las páginas de un libro y le entregan, ¿no? Cierta convicción de que, bueno, de que hay algo más allá de ese lunes sin sueños, ¿no? Mm. ¿Qué pensará la gente ahora mismo detrás de sus ventanas? Pues, pues no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Yo tengo un balcón en mi casa, bueno, tengo dos en realidad, y se ven muchos edificios y muchas ventanas, ¿no? Y es verdad que a veces me planto ahí y miro y veo una luz y veo una silueta y veo... Entonces, sí que me hago esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa gente, ¿no? ¿Qué están ahí? Y en realidad escribir es pensar qué hace la gente detrás de sus ventanas, ¿no? Es imaginarte sus vidas y intentar comprenderlas y narrarlas, ¿no? Yo creo que por eso escribir la vida de otros es un trabajo de empatía siempre, ¿no? Es un trabajo muy necesario, es comprender al otro como te intentas comprender a ti mismo, ¿no? Sin juzgarlo de una manera excesivamente estricta, ¿no? Y yo creo que la literatura parte mucho de esa pregunta, ¿qué hace la gente detrás de sus ventanas, ¿no? Eh, Muchas veces, pues eso, hacemos lo contrario, ¿no? Pues esto, en las redes sociales y todo ese mundo, es como, en lugar de intentar comprender a los demás, lo que hacemos es juzgarlos, prejuzgarlos y lanzar una piedra, ¿no? Contra ellos, porque creemos que tenemos la razón absoluta y ellos no, ¿no? Yo creo que esa pregunta lanza todo lo contrario que una piedra, ¿no? Lanza un ejercicio de empatía con el otro y creo que la escritura, o para mí, la escritura parte de eso también, ¿no? Bueno, pues que ya que la literatura, la escritura es intentar comprender al otro, ¿cuántas vajillas crees que necesita una familia hasta llegar a ser feliz? Pues seguramente con un Asia suficiente, ¿no? Para comer todos los días. Lo que pasa es que muchas veces hay otros vacíos, otras heridas en las familias, ¿no? Como algunas que aparecen en mis cuentos,
que compran muchas vajillas para intentar tapar algo, ¿no? Para intentar tapar un vacío que no se puede tapar con nada, ¿no? Y bueno, pues cada uno tiene sus estrategias, ¿no? Se puede hacer a través de la acumulación excesiva de algo, ¿no? Es una especie de no ver la realidad, ¿no? De no enfrentarte pues a esas heridas o a ese vacío, ¿no? Yo veo los personajes de mis cuentos, bueno, pues las llenan de maneras diferentes, ¿no? A veces muy singulares o muy aparentemente estrambóticas, ¿no? Como esa familia que compra vajilla tras vajilla, vajilla tras vajilla, ¿no? Hasta intentar ser feliz, pero no, parece que no hay manera, ¿no? Que nada, que esa acumulación no va a conseguir tapar ninguna herida, ¿no? ¿Es posible cometer un homicidio con metáforas? Yo creo que con metáforas se puede conseguir de todo, ¿no? La capacidad del lenguaje es grandísima, ¿no? El lenguaje es muy elástico, y las metáforas son capaces de llegar a lugares donde no llega el lenguaje cotidiano, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho trabajar también con una prosa muy inventiva y muy juguetona y muy, bueno, intentando ser todo lo creativa posible, ¿no? Porque creo que es capaz de ensanchar los límites, ¿no? De alguna manera de la realidad o de nuestro lenguaje más administrativo, ¿no? Y, y sí, bueno, y mejor además cometer un homicidio con metáforas, ¿no? Que en la vida real, ¿no? Es mucho más limpio, mancha menos, prescribe antes, no te lleva a la cárcel, no te tortura, ¿no? Y además, yo creo que también cometer homicidios en la literatura te libera de hacerlo en la realidad, ¿no? Como decíamos, que escribir consuela, bueno, también libera mucha, no, yo creo que si uno escribe ciertas cosas, libera también ciertas tendencias criminales, entre comillas. Evidentemente eso es una hipérbole y una exageración, ¿no? Yo nunca he tenido tentaciones, creo, de llegar a algo así, ¿no? pero, pero mejor hacer las cosas con metáforas y es bastante más civilizado. Pero hablando en concreto de la literatura, eso es lo maravilloso también de la literatura, ¿no? Que eres capaz de no solo de emular y simular la vida, sino de trascender la experiencia cotidiana para llegar al fondo, ¿no? de las cuestiones. Mi padre cuando iba a misa de pequeño, muy pequeño, se imaginaba que tenía una metralleta y mataba a todo el mundo. Y él dice que eso siempre le salvó de hacerlo en la realidad. Es muy, claro, claro, es como un acto, ¿no? Terrorista de la imaginación, ¿no? Sí, un compañero suyo de clase fue uno de los que atentó contra el Papa Bogtila. O sea que a lo mejor sí que le salvó a mi padre. Madre mía, madre mía. Ese, Eso sí ese que es sí, un jardín. ese sí que iba a misa. Esto algún día tendrás que contarlo en un libro todo. Sí, o él, no sé. A dónde se puede ir en esta vida con unos zapatos que chirrían? Pues yo creo que no hay que ir con zapatos que chirrían, ni con nada que chirríe, en el sentido que no esté bien engrasado, ¿no? Pero esto sí se lo pregunto también, ¿no? Un personaje. Yo creo que no hay que ir con zapatos que chirrían, ¿no? Ni con zapatos, hay que ir con zapatos brillantes que no chirríen, por ahí. Si me preguntas por qué, pues no lo sé. ¿Y cómo ha caído otro zapato en su balcón? Los zapatos que van cayendo en los balcones es un misterio, ¿no? Es tantos estos misterios que suceden en la realidad, que suceden en mis cuentos y que son inexplicables, ¿no? Pero que realmente la vida está lleno de ellos. Lo que pasa es que a veces no nos fijamos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muchas veces que, que sucede en algunas de las ficciones que he escrito que parece a veces cosas como muy singulares o surrealistas, pero en realidad en la vida suceden estas cosas, ¿no? Es el punto de vista que pongas sobre ellas. Y lo importante no es tener, yo creo, tanto de los zapatos que chirrían como de los zapatos que caen en tu balcón, tener una respuesta, va a ser imposible tener una respuesta común sobre hechos tan extraordinarios, ¿no? Sino ser capaz de lanzar todos esos sucesos y darles un poco de sentido, ¿no? De darles un sentido a lo mejor poético, ¿no? O a lo mejor lírico de la realidad, ¿no? Porque la realidad está hecha de esas cosas dispersas también, ¿no? Y aparentemente irracionales, ¿no? Pero que los escritores ordenamos por el bien común, digamos, ¿no? Por nuestro bien y por el bien común. Y le damos cierto sentido poético a la realidad. Ujú. ¿Puede alguien caerse dentro de un verso y desaparecer dentro? Sí,
Claro que puede. Eh, yo creo que la experiencia del lector es exactamente eso, ¿no? Leer es disolverse en una narración donde te está contando algo que parece alejado de tu realidad. O sea, además, es muy mágico, muy alucinante que uno esté viviendo su vida cotidiana con sus problemas de un día a día normal, abra un libro, se meta en una página y parece que todo desaparece. En realidad, uno se mete dentro y se disuelve dentro y es capaz de detener la temporalidad cotidiana en la que estás viviendo, ¿no? Y de pronto te metes en otro mundo y conectas con esos personajes de una manera encarnada, como si fuesen reales, ¿no? Y además puedes, de alguna manera, dialogan contigo, dialogas con ellos, ¿no? Y, y te pueden revelar algo sobre la vida que estás viviendo. Eso es lo maravilloso. Y yo creo que todos hemos tenido tentaciones de perdernos del todo en un libro, ¿no? Y quedarnos allí, de alguna manera, a vivir durante una temporada, ¿no? Pero para mí eso es lo maravilloso de la literatura, sí, sí, ser capaz de meterte ahí, no tampoco para negar la realidad, no decimos para huir de la realidad, sino para comprenderla mejor, ¿no? Y para vivirla con más intensidad también. Para mí esa es la clave, ¿no? No como un ejercicio tampoco como intelectual, sino para mí va totalmente apegado a la vida, vamos. Ayer me pasó una cosa muy graciosa, que estaba en un recital poético y salió el primero de los poetas y leyó tres poemas y en los tres poemas había viento y además en el lugar había viento, o sea, era todo. Y cuando terminó de leer, sus papeles se cayeron y salieron volando. Y dice, y la gente se rió y dije, es que había mucho, es que todos los poemas tenían viento, pero es que era totalmente así. Y me acordé de esta frase que has repetido en varios libros, no sé si porque la has leído en algún sitio, lo de has visto alguna vez nevar dentro de un poema o algo así, No, ¿no? sí, sí, no, es verdad que es como, bueno, es eso, ¿no? Esa mezcla de la ficción y la realidad mezcladas, un poco, eso Mm, que dices, para mí es una manera de ver la literatura y la realidad, como si fuese, como si hubiese vasos comunicantes entre la ficción y la realidad y se pudiesen afectar, ¿no? Porque en mm. realidad, eso parece una idea un poco quizá como quimérica, pero en realidad te puede cambiar el estado de ánimo leer algo, ¿no? Entonces ya ha cambiado, ¿no? Puede provocar algo tanto de un lugar como hacia el otro, ¿no? Entonces eso me parece, esa imagen que dices, yo me siento muy identificado con esa manera de ver la realidad, ¿no? Alguien lee unos poemas donde hay mucho viento y de pronto aparece y se los lleva, ¿no? Y lo de nevar, eso por ejemplo es una frase sí que como que se repite y es un poco, habla de eso, ¿no? Sí, Mm, cómo, bueno, cómo se mezcla una cosa y la otra, ¿no? sí. Y cómo son un poco lo mismo, porque una vez también que uno ha leído muchos libros o ha visto muchas ficciones, es imposible no ver la realidad con el prisma de lo que ya ha leído y ha visto. O sea, es decir, nuestra manera de relacionarnos las relaciones sentimentales están totalmente tocadas por todo lo que hemos leído y hemos visto desde que éramos pequeños, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y igual al revés. Es imposible pensar cómo sería sin esas proyecciones, ¿no? Que ya leímos o vimos. Yo Bueno, me sí, meto por en ejemplo, jardín. yo eso lo he pensado siempre de las formas de besar. Que yo creo que la forma de besar está influenciada por lo que hemos visto en las películas. Si tú ves bueno, El beso, que me parece que es una de las primeras películas mudas que hay, claro, la forma en que se está besando esa pareja pues a principios del siglo XX sería, me imagino, o finales del XIX, no tiene nada que ver cómo se besa la gente ahora. Y yo creo que está Claro. influenciado por eso, por la propia imagen de los besos en el cine. Qué bonita esa reflexión, ¿eh? Pues eso es para, sí, sí, eso merece también o una obra, ¿no? Algo escrito, pero claro, totalmente, absolutamente, porque se aprende por emulación, ¿no? Igual Ujú. que uno va aprendiendo el lenguaje, es que, claro, sí, sí. Y entonces, eso parece como una idea, por ejemplo, eso de los escritores o de gente que está en las nubes, la ficción, parece que afecta a la realidad. No, no, pero es que incluso la gente que no lo ha leído, no lo ha visto, también le afecta, ¿no? Casi por contagio, ¿no? Eso, absolutamente, claro, sí, sí. Y tiendes a ver, entonces tiendes a verte como desde fuera, ¿no? Como si estuvieses dentro de una ficción Mm. también. Es muy interesante, sí, sí. ¿No podemos mantener una conversación normal? Pues está visto que no, ¿no? Que nuestra tendencia es a meternos en jardines y ojalá pudiésemos hablar solo del tiempo, ¿no? Como en los ascensores, ¿no? O de lo que han subido los pisos o de cómo está el gobierno, ¿no? Las conversaciones Mm. más normales que se mantienen, ¿no? En los patios de vecinos. Pero yo creo que no. Está bien, porque además que es la normalidad, ¿no?
¿Qué es? ¿Quién dice lo que es la normalidad? Y por ejemplo, da miedo, lo pensaba ahora mientras hablábamos, crea mucha inseguridad no mantener una conversación normal, habitualmente, o meterte en jardín, o llegar a un lugar que dices, espera, es que estoy hablando de algo que no tengo una convicción absoluta. A lo mejor he dicho esto y me he equivocado, ¿no? Pero ahí solo es donde podemos encontrarnos, en estar perdidos, lo que hablábamos antes, en esas conversaciones que nos pierden, en las experiencias que nos pierden un poco, ¿no? Pero claro, para eso hay que mostrarse un poco vulnerable y eso es lo que más nos aterra, no sé por qué, pero nos aterra, ¿no? Porque nos pone en un lugar como de exposición, ¿no? Y muchas veces cuando no somos capaces de hacerlo en la vida normal, esas conversaciones, pues por eso tenemos la literatura, ¿no? Para que cuando uno llega a casa y no ha sido capaz de contar todo lo que quería, bueno, pues lo vuelca ahí, ¿no? Una especie de liberación en soledad que lanzará a otros, ¿no? Como nuestros mensajes, ¿no? En una botella lanzada al mar. O sea, que viva las conversaciones que no son normales. Eso. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde me dirijo yo? ¿Hacia dónde me dirijo? Pues no lo sé. En realidad me gustaría dirigirme, siempre uno le gustaría dirigirse a lugares donde, por ejemplo, en la cuestión literaria me gustaría dirigirme a un lugar donde escriba cada vez mejores libros, que lleguen a más personas, que comuniquen a más gente, ¿no? En el sentido literario, digamos. Me gustaría ir creciendo ahí. Me gustaría seguir teniendo mi propia voz sin repetirme, ¿no? Y vivir la literatura como lo vivo hasta ahora, no como un trabajo en un sentido, en el peor sentido de la palabra, sino como algo que va unido a mi vida, ¿no? Y que es necesario. En un sentido vital, pues no sé, me gustaría sentirme, a pesar de sentirme tan perdido, pues cada vez sentirme un poco menos perdido y un poco más confortable en la realidad, encontrar cierta armonía, ¿no? Pero una cosa es donde uno se quiera dirigir y otra es donde uno se dirige, ¿no? Y yo creo que también libera bastante saber que a lo mejor una y otra no tienen mucho que ver, ¿no? No tenemos más que pensar dónde pensamos que nos íbamos a dirigir con 15 años y dónde estamos cada uno ahora, ¿no? Yo creo que eso ayuda bastante a darte cuenta de que, bueno, la vida también va a decidir por ti muchas cosas y a lo mejor es mejor, ¿eh? Pues sí, nosotros nos hemos dirigido hasta el final de la entrevista. He tenido un poco la sensación, ¿no? Con todos estos caminos que se han encontrado y bifurcado otra vez, de estar un poco en un cuento tuyo. Sí, pero me parece bien que sea así, ¿no? Que, o sea, que la entrevista se parezca un poco al estilo. Yo a veces, cuando me hacía las primeras entrevistas, ¿no? Con este libro y con el anterior, siempre las primeras son estas más, bueno, es como las primeras veces que hablas del libro, entonces es diferente, ¿no? Vas con un poco quizá más de que quieres tener un buen discurso preparado, ¿no? Para comunicar lo que has escrito. Y luego me di cuenta de que creo que es mejor dejarse un poco fluir. Por quién te pregunta y por el momento en el que estás en ese día, ¿no? Sabiendo el libro que has escrito, ¿no? No hablando de otra cosa. Pero me parece bien que sea así, me parece más auténtico, ¿no? Al final, aunque te pierdas Sí. un poco, ¿no? Y no querer siempre como eso, como que todo sea eso, como querer ir siempre de listo, y Controlado. que todo queda muy bien y controlado y eso, sí, sí. Y es que es curioso porque un chico que me entrevistó para, ay, no me acuerdo ahora, para una web hace poco, me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, me gusta cómo ha quedado la entrevista porque parece uno de los cuentos. Y dije, bueno, me gusta, ¿no? Porque a veces cuando veía respuestas muy certeras, así como muy, ¿no? Parece escritas en piedra, decía, no me siento identificado con esas verdades tan, ¿no? Tan inamovibles. Para eso ya hay gente, mucha gente que cree que tiene la razón siempre. ¿No? No creo que tengo razón ni yo mismo sobre lo que dije ayer. O sea, Nosotros nos olvidamos de lo que dijimos ayer. eso No nos está bien acordamos de también, nada. claro. Bueno, pues espero que haya sido agradable para Muy, vosotros la muy Muy conversación. agradable. agradable, doblemente agradable, Daniel. Sí, sí, bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista y yo deseo que muchísima gente lea tus dos libros. Quien no haya leído el manual de jardinería todavía está a tiempo y quien no haya leído Volar a casa también. Y nada, mucha suerte en todo lo que hagas. Ya sabes que de aquí vas catapultado a la fama. Muchísimas gracias y nada, claro, yo espero que la segunda edición de Volar a casa está justo a 2 días Sí, de la entrevista.
lance, vamos, no me cabe la menos duda. Entonces, nada, ha sido un placer hablar con vosotros y nada, pues porque a repetir con el siguiente libro, vamos. Cuando saque otro, pues volvemos a hablar, espero. Muy bien, Vale. ¿Vale? muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Adiós. Bueno, Ana, ¿qué libro nos vas a reseñar en nuestra reseña borgiana de este mes? Pues hoy voy a reseñar Un espía en Iowa de John Smith. No hemos mirado a ver si estaba en la página esa de los libros. Para que el título Un espía en Iowa no se presta a que salga en esa página que hemos comentado en las noticias. No, pero es muy así como muy gracioso, ¿no? Un Mm, espía en Iowa, ¿te imaginas? mm. Cuéntame. Mira, pues entre los años 1958 y 1963, John Smith, que por supuesto no se llamaría así, Ujú, era un buen patriota, si hemos hablado de patriotas mm, estadounidenses hoy, sí. un buen patriota estadounidense, y en el afán de defender a su país del comunismo, instaló en su local, un bar de un pueblo pequeño de Iowa, un montón de micrófonos para ver si encontraba espías y podía colaborar con su país. En esos años todavía estaba la Guerra Fría, el miedo Mm, a que Occidente cayera en manos del comunismo y había una gran desconfianza. Todo era interpretado por los estados en conflicto como una forma de debilitar al otro. Había armas nucleares, miedo a que fueran usadas por uno y otro bloques, estaban como seguían investigando con eso, había mucho científico. sí. China, Rusia, Estados Unidos, Alemania, había muchos países implicados en la trama y la población seguía expectante y atemorizada a cada noticia, ¿no? Parecía que era un momento en el que el mundo se iba a romper, que ahora mismo también lo parece Sí. y cuando miras atrás dices cuántas veces ha parecido romperse el mundo y bueno, se ha roto de alguna manera y ha seguido, ¿no? Puede que alguna vez le toque ser la última, no lo sabemos. Bueno, pues en este contexto, nuestro John Smith instaló micrófonos bajo las mesas del local, de, pues eso, de un bar, en la barra, en los servicios, en los billares, por todas partes instaló micrófonos y por las mañanas, antes de abrir el local, transcribía las conversaciones a fin de dar con tramas de espionaje. Pero la verdad es que por más que inventó subtramas, en ese bar no había más que gente del pueblo que se conocían unos a otros y se relacionaban entre ellos. Y aquello se parecía más a Doctor en Alaska que a Cortina Rasgada o al espía que surgió del frío. Qué pena, ¿verdad? Sí. La realidad a veces es solo realidad. Y bueno, aunque no pudo ayudar a su país a terminar con el comunismo, sí se dio cuenta de que en su bar había una comunidad muy bien avenida, que se relacionaban unos con otros, a veces se enfadaban, dejaban de hablarse, entraban y salían unos y otros de las conversaciones y a veces sin saberlo hablaban de lo mismo en diferentes lugares del local. Y John se enganchó tanto a las conversaciones cruzadas que escribió un libro con todo ello, pero que no pensaba publicar, sino que simplemente, pues yo que sé, en su entretenimiento de grabar y todo esto, pues le fue dando forma de libro. Lo que le pasó después es que hubo una investigación por algo que ocurrió en el pueblo y la policía encontró la red de micrófonos en este bar. Ujú. Le investigaron, o sea, se le dio la vuelta, le investigaron creyendo que él era un espía y no precisamente americano, sino, o sí americano, pero comunista. Y entonces John por fin se vio envuelto en la trama que estaba buscando. ¿De qué manera esto es como la profecía autocumplida, Sí, ¿no? sí, Un sí, sí. poco. John se vio envuelto en una trama de las que quería que ocurrieran, pero bueno, finalmente le soltaron porque vieron que no había nada que tal, él explicaría lo que había estado haciendo, que es el servicio al pueblo americano, etcétera, etcétera. Le soltaron, pero el pueblo se enteró de lo que había ocurrido y tuvo que salir de allí y olvidarse de toda aquella trama y de tener un bar y todo esto. Sí, no, eso es al final, eso que decías tú de la profecía autocumplida, el que al final te pasan las cosas que quieres que te pasen, ¿no? Cuando Sí, des... al final encuentran al espía en el local y Mm, resulta que es el mismo. Es que es como sí, muy sintomático, sí, ¿no? sí, sí. Resulta que tú eres el espía que querías encontrar porque tú has sido el que has estado espiando a todo el mundo para encontrar algo y al Mm, final eres el que está... y porque imagínate, o sea, porque aquí no había espías, pero imagínate si dan con él los comunistas y utilizan sus grabaciones para, ujú. para algo.
Bueno, entonces, fueron los hijos quienes encontraron los cuadernos con las transcripciones y decidieron publicar el libro, que él había al final le había más o menos dado forma, porque les resultaba muy hilarante. O sea, al final era como algo gracioso, ¿no? Pero tuvieron que hacerlo a la muerte de su padre. Tuvieron que cambiaron por supuesto los nombres del libro, incluso el nombre de su padre, y cualquier descripción que hiciera reconocibles a las personas que participaron en su elaboración. O quizá todo esté inventado y hay detrás Sí. un autor que se ha imaginado un pueblo, o sea, a lo mejor de aquí viene Doctor en Alaska, no Ah, lo sí. sabemos. De todas maneras, yo imagino que, claro, se tuvo que ir, ¿no? Cuando se descubrió todo esto, se tendría que ir del pueblo porque en esas mesas se contarían, bueno, probablemente secretos de alcoba, sobre todo, porque de otro tipo no se iban a contar. Y habría mucho marido y esposa que no querría que Sí, nada de eso esas cosas saliera. siempre ocurren, Mm. esas cosas siempre pasan, que hay demasiados, vivimos un poco llenos de secretos y al final si salen a la luz es un poco peligroso. El caso es que no sé si a ti te recuerda esto a algo, estas Sí, conversaciones que se cruzan, que entran y salen unas de otras, que hay gente que se deja de hablar o que todos hablan de lo mismo pero no lo saben en unas mesas y en otras. Entonces una persona está hablando en esta mesa pero cuando va al baño se para a hablar con otros y entra en su conversación un poco, que es sobre lo mismo a veces, ¿no? Y esto pues nos recuerda a las redes sociales, mucho, pero mm, estamos hablando de los años finales de los 50, principios de los 60. Pues eso, todo el mundo habla de lo mismo según los días, conversaciones que se cruzan. Y me pregunto yo si estar en Facebook o en Twitter o en cualquier otra red social no será muy diferente a estar en un bar de un pueblo pequeño de Iowa. sí, ¿no? En realidad es igual, ¿eh? Y yo creo que sí, que es igual. Que, yo tenía una reseña borgiana, lo que pasa que muy, muy, muy similar. Lo que pasa es que ya has contado esta, simplemente te la voy a nombrar, no la sacaremos, Ajá. pero era una cosa muy parecida. Lo que ocurre que esto era en un pueblo, ahora no me acuerdo qué pueblo de Estados Unidos era, también un pueblo bastante pequeño, cuando se instalan las primeras líneas telefónicas. Entonces, cuando se instalan las primeras líneas telefónicas, recuerdas que en aquel momento, claro, todas las llamadas pasaban por centralita y había allí unas señoritas o unos señores con unos que iban poniendo clavijas y conectando unas líneas con otras. El que instaló esas primeras líneas telefónicas en el pueblo eran pequeñas compañías privadas, locales, que luego se conectaban a redes externas más grandes. Bueno, pensaba que eso del teléfono era una cosa que en los pueblos pequeños no iba a funcionar y que iba a desaparecer. Entonces se dedicó a escuchar las conversaciones y a registrarlas todas, a transcribir todas las conversaciones que ocurrían, porque él consideraba que eso era una cosa, que era un bluff de, pues no sé, de unos meses o de unos años y que luego desaparecería porque la gente no seguiría utilizando, que preferiría el cara a cara, ¿no? Sobre todo en los pueblos pequeños. Entonces lo que se dedicó es a transcribir todas las conversaciones que entraba y a hacer pues eso, no te voy a decir un libro, pero sí un archivo de conversaciones, pues lo mismo que estamos hablando, ¿no? Que al final todos hablaban de los mismos temas, pero con distintas personas, entonces contaban unas mentiras de una manera a unas personas y de otra manera a otras personas, a otras les decían la verdad. Entonces tenía un registro de todas esas conversaciones. Lo que ocurre que en este caso el final simplemente lo provocó el propio hecho de que se dio cuenta de que eso no iba a desaparecer, sino que cada vez había más conversaciones que no tenía ningún sentido acumular ese registro porque no iba a ningún lado, pero eran unos archivos con todas las conversaciones de un pueblo cruzadas entre sí por teléfono durante pues los primeros años o los primeros meses de vida del teléfono en ese pueblo. Madre mía, y claro, en un sitio pequeño eso tiene como un sentido, ¿no? Como el espía en Iowa, Sí. pero está gracioso, o sea, estaría chulo como leer un libro de esos, ¿no? No, A mí, yo con lo cotilla que soy. eso como tal, como libro no es como tal, sí que está en los archivos del pueblo este del ayuntamiento. Y claro, a ver, si es comienzo del siglo XX, pues será tus bisabuelos probablemente, ¿no? El ir allí, nuestros bisabuelos o tatarabuelos, y quieres saber de qué hablaba mi bisabuela ¿sabes? Ir allí a mirar los archivos, a ver si tenía teléfono y con quién hablaba y qué le contaba a quién hablaba. Eso es muy ¿Sabes que bonito, la verdad. habría? Y cuando es alguien que ya se ha muerto, es una manera de tenerlo. Yo a veces, bueno, tengo una amiga que se murió hace unos años y conservo algún mail suyo y a veces por casualidad busco algo y me los encuentro y es como traerla al momento Mm, actual, ¿no? sí.
Y eso es mi comentario a Qué tu guay, reseña. qué guay que tuvieras una reseña borgiana tan parecida. Sí, A veces, ah, a veces, fíjate, para que veas que todos hablamos de lo mismo, tú sí, y yo señor. somos una red social. Somos una red social de dos y nos mentimos. Sí. Y nos mentimos encima. Bueno, y en el oído por ahí, ¿vas a hablar de mangas, Sí, Fernando? voy a hablar de mangas, pero hemos mentido. Bueno, he mentido yo porque no voy a hablar de mangas como libros, voy a hablar de... a ver si se ve. Sí, de estas mangas, ¿vale? Estoy con el Ajá. jersey, no sé si se ve. A Voy a hablar... buenas horas, mangas verdes. Casi, casi. Es una frase, pero no es esa. ¿Tú has escuchado? Sí que la has escuchado. ¿Tener todo manga por hombro? Sí. Vale. ¿Tú cómo lo interpretas? Tener todo manga por hombro, pues como tenerlo todo Sí, un sí, poco perdón. caótico. Sí, eso es lo que significa. Me refería a, perdón, a no cómo lo interpretas, sino ¿cuál crees que es el origen de esa expresión? Ni idea. Vale, yo pensaba que se refería a tener la manga metida por el hombro, ¿vale? Ajá. ¿Vale? Y como que está el jersey hecho una bola, ¿no? Porque tiene las mangas por dentro de los hombros y tal. Eh, con este vídeo por ahí, que contaré dentro de 2 minutos, busqué el origen de la expresión y dicen que no. Bueno, Internet dice que no. Con esto quiero decir que a lo mejor Internet nos está mintiendo. Lo que se refiere, dicen que el origen es que cuando se hacen los trajes, si se confunde el sastre y cose la manga al revés, es decir, el puño lo cose al hombro, Hmm. claro, tiene la manga por el hombro, pero está hecho, es un lío, ¿no? Está hecho el traje al revés, ¿vale? Y que se refiere a eso, manga por hombro, que significa hecho un Ah, lío, vale. pero que se refiere a eso, ¿vale? Bueno, esto viene pues porque en una conversación el otro día, pues, hablando de lo que fuera, que no recuerdo cuál era el tema, mi interlocutor dijo que esa persona tenía todo nalgas por hombro. Entonces, inmediatamente, yo lo que vi era un jersey, ¿vale? Pero que aquí salía un culo. El culo de la persona lo tenía... O sea, que se había puesto mal el jersey y el culo le había acabado en la manga, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia la expresión. Digo, pues eso sí que sería un lío de narices. O sea, el ponerte un jersey en el Por que el el culo. culo... En el que acabara el culo saliendo por la manga... sí que la verdad es que sería un lío y me hizo mucha gracia esa expresión, lo de nalgas por hombro, porque digo, eso ya es el culmen del lío. O sea, Pero esa persona se había confundido y usaba esa expresión, ¿o es que hay gente que utiliza nalgas por hombro en vez de manga por hombro? no, yo creo que se confundió. Esa persona creo que se confundió y dijo nalgas porque a lo mejor estaba pensando en culos y le salió nalgas. Y yo pensé que, claro, realmente es como mucho más lío. Manga por hombro es una cosa liosa, pero nalgas por hombro ya es súper liosa. ¿Sabes? Mucho más lío porque es mucho más complicado ponerte un abrigo, o sea, un jersey o lo que sea, una chaqueta y que el culo te salga por la nalga. Pero es que ya para rematar, justo después de hablar con esa persona de lo de nalgas por hombro, que a mí se me quedó la imagen esa de una persona a la cual el culo le salía por aquí, leí una noticia que pondré aquí para que la veáis, que es absolutamente cierta, aunque parezca que no, que hablaba de que unos científicos han logrado en cerdos bueno, está experimentado en cerdos y ratones en laboratorio, salvar de la asfixia a estos animales inyectando por el culo un fluido altamente rico en oxígeno, que ese oxígeno es absorbido por los vellos o por las partículas que hay en el intestino. Entonces, se está ahogando el animal porque tiene problemas de pulmones, por ejemplo. Esto lo están investigando de cara a las consecuencias que tiene el COVID en muchas personas, que los pulmones, con las neumonías que provoca el COVID, se quedan muy reducidos, no tienen capacidad para absorber oxígeno, por eso los intuban, etcétera, etcétera. Y como alternativa habían desarrollado un método que era introducir por el ano un líquido con mucho oxígeno y ese oxígeno era absorbido por los intestinos y salvaba de la asfixia a animales con problemas pulmonares. Entonces, justo esto lo leí justo después de esto de nalga por hombro. Entonces digo, bueno, pues tiene sentido porque vas con el culo por aquí y si te está dando un infarto o te estás ahogando, tienen muy accesible el salvarte la vida. Te empiezan a meter oxígeno por el culo y te salvan la vida de una manera rápida. No te tienen ni que desvestir porque lo tienes aquí. También es posible, claro, las conversaciones cara a cara pueden ser un poco desagradables, ¿no? Depende de cómo tengas el culo, la otra persona, claro. Bueno, depende, siempre te puedes tapar con la manga. Sí, te puedes tapar, te puedes poner así.
Sí, o ponerte unas braguitas. Pues tanga, sería más de tanga ahora. Ya tendrían que volver a hacer ropa Pues y sí. todo eso para... Pues eso es mi oído por ahí, el de las nalgas por hombro. Muy bien, muy bien. Estás muy, muy gracioso, Fernando. La verdad es que el juego que dan las equivocaciones. Sí. Ujú. Bueno, pues hasta aquí el episodio 30 de Cierra el Libro al salir. 30 episodios ya, Ana. 30, ¿eh? Y como hacemos ahora, los agradecimientos los hacemos al final, porque por no alargar demasiado la presentación. Y como suele ocurrir, pues yo nunca me acuerdo a quién hay que agradecer nada. Bueno, pues vamos a agradecer a Jara Vicente por las cortinillas así que hace con sus dibujitos. Agradecemos a Charles Matuszewski por los jingles y la música del podcast, a Ana Nuria Corral por el logo tan bonito Green Turquoise, y aunque no está con nosotros, contigo y conmigo hoy tampoco, a Elvira Barrios, que esperamos recuperar las entrevistas a destiempo. Tenemos ahí varias personitas que se nos han ido y que queremos entrevistar. Y a todas las personas que nos escuchan, que nos comparten en las redes sociales, que me gustean nuestros podcasts, nuestros filetes, todo. No sé si me dejo algo. A todos aquellos que les gusta darse el filete con nosotros, muchas gracias. Pues nada más, yo creo que... Bueno, sí, gracias a ti, Fernando, por estar aquí hoy conmigo. Y bueno, hoy le damos las gracias también a Daniel Monedero, sí, que se ha sometido al libro de reclamaciones. Pues eso, muchas gracias también a ti, Ana, por acompañarme en esta aventura. Y yo creo que, no sé, ya nos podemos ir, que no se nos olvida nada, ¿no? Pues no, se nos olvida lo de siempre. Vale. Cierra el libro al salir, Ana. Cierra el libro al salir. Un beso. Adiós. Beso.